Buenos días, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla mientras. em, ¿Lo ven en modo presentación? Sí, Sí, gracias. Perfecto, súper. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos todos. Em, Veo muchas caras conocidas. Vamos a esperar unos minutitos para que se puedan ir conectando los compañeros. Mira, ahí están diciendo que son de Tucumán. Bienvenidos todos. Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos para que estén todos conectados. Em, Buenos días, Carlos. Buenos días, Para, Marcela. para, Buenos co- días a todos. para contarles, tenemos interpretación en el icono de interpretación en los cuatro idiomas. Así que pueden ir al idioma que más les acomode. Está inglés, francés, portugués y español. Nuevamente en el icono de interpretación pueden ir al idioma que más les acomoda. Mira ahí compañeros de Tucumán nuevamente, de Venezuela, de Iquique, en Chile. Eh, qué bonito el el webinar, ¿verdad? Con compañeros de todos los rincones de la región de las Américas. Buenos días, Roberto. Río Negro, Argentina. Bueno, sin más y en honor al tiempo, ¿les parece que vamos partiendo, Carlos? Perfecto, Marcela. Comencemos. Súper. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco antes de comenzar y darle la palabra a Carlos, los objetivos de este webinar, de este seminario, ¿verdad? Que es presentar y analizar con los programas de inmunización la guía de microplanificación elaborada por la Organización Panamericana de la Salud, siendo este componente de microplanificación tan importante para los programas de inmunización en toda la región de las Américas, justamente fortaleciendo y poniendo énfasis en el nivel local, ¿verdad? Que tienen el rol principal, ¿verdad? De la vacunación. Entonces, estas guías de microplanificación del OPS dan los lineamientos justamente para fortalecer este proceso. Compartir experiencias de implementación de microplanificación por parte de equipos nacionales, ¿verdad? Y vamos a tener las experiencias de Guatemala con su microplanificación de rutina, Paraguay con su microplanificación para campañas y Colombia con su microplanificación en respuesta a brotes. Así que súper interesante y obviamente estamos en un ambiente de confianza, entonces después va a haber un momento de plenaria donde la idea es que ustedes también ahí pueden generar preguntas, comentarios, experiencias, ¿verdad? Para que compartamos a lo largo de toda la región. Y por último, promover el intercambio técnico y la cooperación regional para fortalecer las capacidades nacionales en la adopción y adaptación del proceso de microplanificación con el objetivo de cerrar brechas de inmunización, ¿verdad? Que necesitamos volver a las coberturas que tanto eh, tenemos acostumbrados, pero que hemos estado bajando un poquito. Como agenda, inicialmente, bueno, Carlos Torres, asesor regional de inmunización en la OPS, nos va a dar las palabras de bienvenida. Luego, Carlos Castañeda, consultor internacional, nos va a presentar la guía de microplanificación. Luego volvemos a Carlos, ¿verdad? Para que nos cuente la cooperación técnica que tiene la OPS y los avances en la implementación.
Y luego, como les comentábamos, vamos a tener la experiencia de estos tres compañeros de países que están representando ahí justamente cómo han llevado la microplanificación en distintos contextos. Luego vamos a tener una sesión de plenaria, preguntas, comentarios, ¿verdad? Todo bienvenido, tanto en el chat, también si quieren levantar su mano en ese momento, o también hay una sección aquí de preguntas y respuestas que también pueden dejar sus comentarios ahí. Y luego, obviamente, ahí vamos a tener las palabras, ¿verdad?, de cierre en términos de compromisos y próximos pasos con el doctor Hugo Rasuri, gerente adjunto del programa, ¿verdad?, de inmunización a nivel regional de la OPS. Así que sin más, le paso la palabra a Carlos Torres para que nos dé las palabras de bienvenida. Carlos. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, buenos días a todas, a todos. Creo que todavía es buenos días en toda la región, ¿no? En nombre del doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo, y el doctor Hugo Rasuri, gerente adjunto del programa especial de inmunización integral de la OPS. Realmente es un gusto para mí poder darles la bienvenida a este webinario sobre microplanificación, un componente, digamos, silencioso, pero decisivo en el éxito de las campañas de vacunación en nuestra región y en el mundo. Como saben, bueno, la microplanificación no es una estrategia nueva. Ya a través de los años ha permitido transformar la vacunación masiva casi que de un esfuerzo improvisado en un proceso ordenado que nos permite mayor equidad y por sobre todo mayor efectividad, capaz de llegar hasta los rincones más alejados y sobre todo a esas poblaciones más vulnerables. Es así que entre los años 80, 90, surgió como una respuesta a la necesidad de llegar a comunidades rurales y marginadas durante las campañas de poliomielitis. Ya en la década del 2000, los programas se apropiaron básicamente de esta metodología con guías prácticas que detallaban cada paso, y es así que durante las campañas aceleradas para eliminar el sarampión y la rubeola en la década de los 2000, del 2000, la microplanificación permitió vacunar a más de 400 millones de personas en periodos muy cortos de tiempo, identificando con precisión dónde vivían, dónde trabajaban, a qué se dedicaban, dónde estudiaban, a fin de poder abordar estos grupos de población objetivo. Ahora, actualmente en las campañas de seguimiento de enfermedades que ya están eliminadas en nuestra región, sigue siendo esencial para optimizar los recursos, reducir obviamente esas brechas que tenemos acumuladas y por sobre todo garantizar coberturas no solamente altas, sino por sobre todo homogéneas en un corto periodo de tiempo. Eh, Hoy la OPS junto con los ministerios de salud reconocen que la microplanificación es una herramienta estratégica para sostener estos logros que son históricos en nuestra región y por sobre todo enfrentar nuevos desafíos en el marco ya no solamente de campañas, sino de un programa de rutina, a fin de que podamos reducir esas brechas de vacunación, lograr un acceso y cobertura universal en salud con equidad, sostener esos logros que hemos alcanzado en materia de eliminación de enfermedades prevenibles por vacunación. Ya son por lo menos 6 enfermedades que hemos logrado eliminar en nuestra región, responder rápidamente también a los brotes y a casos importados que podamos tener de estas enfermedades. Es por eso que en el día de hoy, este webinario, queremos presentar, compartir con ustedes la guía de microplanificación que aborda justamente la rutina, las campañas y la respuesta a brotes. Esta guía fue construida con la experiencia de ustedes, de cada uno de los países de la región, con un soporte técnico desde la OPS, documentando toda esa experiencia de los países.
queremos revisar con ustedes los elementos centrales que tiene la microplanificación, todo ese proceso que se debe construir a nivel local y compartir con ustedes, y ahí sí les pedimos realmente participación a todos, eh, esas lecciones aprendidas, esas experiencias exitosas que finalmente van a permitir fortalecer nuestros programas de inmunización. Entonces, eso, la invitación está hecha a que participen activamente, que compartan sus experiencias y que podamos reflexionar juntos cómo seguir garantizando que cada vacuna llegue a cada persona en cada lugar. Así es que muchas gracias por unirse a este webinario y Marcela, yo creo que podemos comenzar para no retrasarnos con la agenda. Gracias. Gracias, Carlos. Y justamente estamos con equipos de todos los rincones de la región, así que justamente la idea es que el mensaje llegue a todos. Carlos Castañeda, te paso la palabra con la presentación de la guía para la microplanificación de las actividades de inmunización. Bueno, muchas gracias, buenos días y tengo pues esta responsabilidad en nombre de el programa especial de inmunizaciones integral de la OPS y particularmente del equipo que trabaja en el Pilar 2 de dar esta introducción, este panorama general a la guía de microplanificación de actividades de vacunación que integra la microplanificación de las diferentes estrategias. Entonces, en estos 15 minutos, lo que quiero es mostrar unos antecedentes del proceso de generación de esta guía, cuál es el propósito tanto de la guía como de las herramientas acompañantes, el objetivo mismo de la microplanificación como proceso, sus etapas y pasos de manera general y sobre todo hacer hincapié en las diferencias de la microplanificación según la estrategia del PAI para poder pues cerrar con un mensaje acerca de cuáles son los requisitos para poder garantizar una microplanificación exitosa. Entonces, como antecedentes tenemos que el programa especial para la inmunización integral de la OPS, pues revisó una serie de documentos de guía de la microplanificación en la región, precisamente países como Brasil, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Venezuela, que habían avanzado, digamos, en la documentación, pero pues también se revisaron todas estas lecciones aprendidas en la región, en los equipos del PAI, las orientaciones de la OMS que también surgieron en el marco de la pandemia, la atención a la pandemia y también las guías para la vigilancia integrada de las enfermedades prevenibles por vacunación de la OPS. Se sistematizaron estas experiencias, ¿sí? El proceso dentro de la guía fue iniciando con el país de rutina, pero luego se vino integrando las otras estrategias que de hecho eran donde la microplanificación, digamos, había implementado con mayor decisión, pues históricamente en los diferentes programas de inmunizaciones. Y pues aparte de las campañas de vacunación, se cerró el ciclo con la microplanificación de la atención a brote, de la respuesta a brotes. En este ejercicio de sistematización de experiencias se ha venido documentando una serie de desafíos que han sido comunes a todos los países de la región, como la necesidad de tener datos actualizados y de calidad, problemas con la estimación de los denominadores, cómo hay una necesidad de desagregar según táctica de vacunación y pues de manera esencial cómo se fortalece el liderazgo local, que es finalmente donde se puede alcanzar a los que aún están rezagados del PAI. En general, podemos decir que la microplanificación es una práctica de gestión que empodera al nivel local y permite pues organizar, ejecutar y ajustar estrategias de vacunación de forma oportuna y eficaz. El propósito de la guía como tal es fortalecer esas capacidades de los programas ampliados de inmunización nacional y de los equipos de salud, especialmente en el nivel local. Es ahí donde está el foco de la microplanificación para poder desarrollar, implementar y evaluar la microplanificación de las actividades de vacunación en sus diferentes estrategias. Eso es lo que, digamos, integra esta versión de la guía que tiene las diferentes estrategias desagregadas y con algunas notas que ahora insistiré. Las herramientas como tal, que tienen pues versiones para el programa de rutina, para las campañas y para la respuesta a brotes,
consolidan, son herramientas que consolidan toda la información necesaria para programar y llevar a cabo y evaluar la propia microplanificación. Que recordemos, dentro de los componentes del PAI está el componente de ejecución de manera explícita. Eh, y de esta manera, pues tenemos que recordar, es importante resaltar nuevamente pues, las diferencias entre estrategias de vacunación y tácticas de vacunación, pensando que finalmente las estrategias pues, son el plan que se organiza en el largo plazo, mientras que las tácticas es cómo se llega con acciones específicas a cumplir cada uno de los objetivos. Entonces, entre las estrategias tenemos tres grandes estrategias: la vacunación de rutina, pues que es la oferta y aplicación en el esquema pues de vacunas en el esquema nacional durante todo el año a través pues de las diferentes tácticas, pero donde los servicios de salud y otras tácticas extramuros pues son, digamos, esas formas de llegar a las personas, pero pensando lo que es en todo el año. Por otro lado, la vacunación intensiva, pues lo que busca es complementar ese programa regular, ese programa de rutina, y pues incluye jornadas y campañas de vacunación en las cuales pues esas tácticas intra y extramuros lo que buscan es llegar al mayor número posible de personas o aplicando la mayor cantidad de dosis en el menor, en un periodo corto de tiempo. Y finalmente tenemos la estrategia de vacunación emergente, de bloqueo o de respuesta a brote, en el cual pues se genera una vez hay una presencia de casos tanto sospechosos o confirmados de enfermedades prevenibles por vacunación, y lo que se busca es fundamentalmente interrumpir la transmisión, y pues la táctica de vacunación casa a casa resulta siendo esencial. En el caso de las tácticas de vacunación, tenemos por un lado pues las intramurales, que son las que se aplican dentro de los servicios de salud, y donde pues el personal de salud está esperando en las instalaciones una demanda pues espontánea de la población, o también se puede captar cuando la población está asistiendo a otros servicios, pues a través de la integración precisamente de estos servicios. Mientras que las tácticas extramurales pues pueden ser vacunación casa a casa, donde pues, el personal va a buscarlos en su domicilio, eh, a estas personas que por diferentes motivos no han sido captadas por el programa regular. eh, También por concentración, identificando ciertos espacios o lugares donde pues, la gente puede estar concentrada o puede estar circulando para tratar de alcanzarlos. Y la última táctica es la vacunación por equipos móviles, donde pues, el personal de salud se traslada a las comunidades, sobre todo estas de acceso limitado a los servicios de salud, para realizar tanto actividades de vacunación como otras atenciones o actividades sanitarias en el marco de atención primaria en salud generalmente. En el caso, ay, perdón, salte acá sin querer. En el caso de, ya entrando al objetivo de la microplanificación como tal, como proceso, pues lo que hay que tener en cuenta es que lo que se busca con la microplanificación y fundamentalmente en el nivel local es analizar, programar, implementar y evaluar esas actividades operativas del programa ampliado de inmunizaciones en ese nivel local, para que la población acceda pues con una serie de criterios, por un lado con equidad y también de una manera integrada a los otros servicios de atención primaria en salud. ¿Sí? Se centra la microplanificación en las necesidades de la población y se adaptan a la realidad local. ¿Sí? Esto buscando cerrar brechas y mitigar pues el riesgo brotes de enfermedad prevenible por vacunación. Es fundamental que, a pesar de que hay, o sea, un proceso único de microplanificación, no hay una receta única, hay diferentes formas de aplicar la microplanificación, y lo que se da acá con esta guía, que nuevamente lo que hace es sistematizar los aprendizajes, es un marco general para que cada país y cada localidad pues adapte a su contexto, y eso incluye, por ejemplo, usar sus propias herramientas de microplanificación. Eh, la microplanificación, pues en el marco, digamos, de toda la estructura general del país y los niveles administrativos, tiene una particularidad, y es que de todos los 13 componentes del PAI, si esa actividad, ese proceso de microplanificación que hace parte del componente de ejecución, es el único que es exclusivamente local, que está pues donde finalmente las decisiones logran un mayor impacto,
¿sí? Porque se conoce más a la comunidad, se conoce el contexto, las dinámicas y las barreras de acceso y por lo tanto se pueden intervenir. Y pues al final es en esa localidad, ¿sí? En el nivel local, donde se pueden identificar la combinación más efectiva de tácticas de vacunación, pues que logren su cometido de llegar a las personas, de llegar a la población que necesita la vacunación. Y eso, pues, digamos, lo hace fundamental. Hay una serie de atributos que con los aprendizajes en la región, digamos, se han sistematizado en en estas 7 características de una buena microplanificación. Por un lado, que sea realista, ¿sí? Que se adapte pues, a las condiciones geográficas, logísticas y sociodemográficas de cada territorio. ¿Sí? En segundo lugar, que esté centrada en las personas, ¿sí? Que esté buscando responder esas necesidades de la población, que son la población objetivo del PAI, que incorpore una escucha social, el análisis de los propios determinantes sociales, la participación tanto de los trabajadores de salud, los líderes comunitarios, como la comunidad en general, para que pues, se apropien tanto del proceso de microplanificación como del programa ampliado de inmunizaciones. En tercer lugar, que sea viable, ¿sí? Que se ajuste a los recursos que están disponibles. Precisamente una parte importante es poder hacer un inventario de esos recursos y poder pues, pensar que esas estrategias realmente que se van a implementar vayan a cerrar las brechas, dado que, que, que se basó en los recursos disponibles. En cuarto lugar, que sea clara, una microplanificación clara, que define cuál es el grupo objetivo, cuáles son las actividades, quiénes son los responsables, en qué tiempos y en qué lugares se va a ejecutar pues, el plan que se realice. En quinto lugar, que sea flexible, y es que precisamente el proceso de microplanificación en el nivel local permite que se hagan ajustes en la marcha, ¿sí? Que se reprogramen y que se busque, vamos, ajustar lo necesario para lograr los objetivos de la inmunización en sus diferentes estrategias. Que sea integrada pues, en el marco de la atención primaria en salud para pues, facilitar el acceso a los diferentes a los diferentes servicios de salud y finalmente que sea evaluable, o sea, que tenga una rendición de cuentas que permita medir cuál fue el desempeño de la microplanificación, qué se logró con, en términos de cobertura con la implementación de ese microplan. Y pues esto se logra a partir de 4 etapas y 8 pasos, ¿sí? Que de manera general, pues permiten primero analizar la situación, ¿sí? Y ahí, digamos, se busca atender una serie de preguntas como qué información requiero para microplanificar. Entonces, pues ahí requiero conocer una serie de indicadores de desempeño del PAI de forma histórica, pero en nivel local, de qué recursos tengo disponible, de qué quiero lograr con mis diferentes estrategias, cuáles son las metas. Y pues para eso tengo que conocer muy detalladamente mi población. Sí, y eso implica una serie de valoraciones de los atributos que tiene mi población, de dónde están ubicados, de quiénes son los que no han accedido a la vacunación y por lo tanto poder hacer un ejercicio de priorización en el cual pueda identificar dónde tengo que ir a vacunar primero para lograr un mayor impacto en mis indicadores globales de, pues, del programa ampliado de inmunización. Por otro lado, en la segunda etapa lo que buscamos es lo que se busca es programar y es con base en esa serie de recursos que se tienen disponibles, ¿sí? Cómo se va a acceder, o sea, cómo se va a llegar a los diferentes lugares y poblaciones, ¿sí? Por medio de qué tácticas y con base en qué cronograma. Sí, voy a planear alcanzar a toda mi población. Y pues eso depende, particularmente si estoy pensando en el programa regular, entonces donde voy a tener todo un año para alcanzar mi cobertura, o si estoy pensando en una vacunación de campaña donde solo voy a tener unas semanas, pero con un límite geográfico más claro, o una respuesta a brote donde todo resulta siendo más urgente. Y entonces poder evaluar detalladamente esos recursos con los que cuento y cómo se alinean con esas metas que se están planeando resulta siendo fundamental en esta fase, en esta etapa que viene. La tercera etapa es la etapa de seguimiento y es, pues, una vez se inicia la implementación del,
del plan, del microplan, pues identificando qué es lo que se debe medir y cómo se va a medir, bajo qué frecuencia, que permita identificar a quiénes se están vacunando, cómo se está vacunando la población objetivo, qué táctica está funcionando más de todas las tácticas que se tienen disponibles y pues sobre todo con toda esta información poder hacer un ajuste en la misma programación y decir, esta táctica es la que más me impacta, esta no está logrando los efectos deseados y por lo tanto el nivel local tiene esa capacidad para hacerlo esos ajustes y por lo tanto pues corregir con acciones directas y lograr el objetivo. Eh, en cuanto a la evaluación, pues lo que se busca es saber si se cumplió el plan de trabajo, identificar qué se debe mejorar en la microplanificación y también qué funcionó mejor y cómo se implementa, digamos, en el programa de rutina, que nuevamente es lo que se busca fortalecer con todas las diferentes estrategias, el programa de rutina. Eh, Según cada una de las estrategias, pues hay algunas particularidades que están denotadas en la propia guía y en las herramientas, pero pues lo claro es que esas diferentes estrategias pues comparten el mismo ciclo de planificación con algunas particularidades, pero es una misma microplanificación, es un mismo proceso. En el programa regular o permanente, pues lo que se busca es mantener coberturas mayores al 95% en todos los grupos y localidades de manera homogénea y con equidad, integrando pues a los servicios de atención primaria y salud y pues también lograr unas tasas de deserción menores al 5%. Ahí lo que se parte es de una revisión de los indicadores de vacunación y vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación para lograr un análisis de situación y una priorización pues en el marco del programa de rutina. Eh, Tenemos más tiempo, el monitoreo es mensual, hay unas revisiones trimestrales y pues se permite también hacer un ajuste tanto de todas las actividades, pues particularmente de las tácticas para lograr esos objetivos. En campañas preventivas, que pueden ser campañas de vacunación de seguimiento, puesta al día o mitigación de riesgo, pues lo clave es que esto es una estrategia complementaria del programa de rutinario, ¿sí? Que busca cerrar son brechas acumuladas, recuperar coberturas, prevenir la acumulación de susceptibles y pues la herramienta lo que tiene es un alcance que puede ser tanto nacional como local, según se define en la campaña, porque no necesariamente siempre va a haber una campaña nacional, sino puede haber una delimitada subnacionalmente. El enfoque operativo es intensivo, las metas pues es en la población objetivo que se defina en la campaña y pues nuevamente lo fundamental es que lo que se busca es fortalecer el programa de rutina, ¿sí? En esa ejecución de 8 a 10 semanas que se tiene, pues el seguimiento semanal se puede lograr, se debe hacer, digamos, de manera estricta y los monitoreos rápidos de vacunación ayuda, digamos, a definir esos cierres de cada una de las localidades con base se vaya avanzando en las metas. Y finalmente las de respuesta a brotes de enfermedades prevenibles de vacunación, como fiebre amarilla, tosferina y otros eventos, pues lo que busca es fundamentalmente interrumpir de manera rápida la transmisión de esa enfermedad prevenible por vacunación. Es una intervención focalizada, urgente y basada en el riesgo epidemiológico, donde pues se adapta a la epidemiología y el contexto local, se delimita al área de afectación y aquellas pues localidades que comparten una relación estrecha con el punto, digamos, donde está ocurriendo el brote. Y pues hay una vacuna específica para esa situación. La duración es corta, la ejecución es inmediata y por lo tanto, pues lo que se busca es una evaluación rápida tanto del impacto como de las lesiones aprendidas nuevamente para fortalecer en esencia el programa de rutina. Y pues ya para cerrar, pues ¿qué se ha visto en la experiencia de la región como unos requisitos para que esa microplanificación sea exitosa? Por un lado, la voluntad política, ¿sí? Que le dé una alta prioridad a la inmunización, ¿sí? Que le dé un marco legal donde se garanticen los recursos no solo para las vacunas, sino para todo el programa, que pues en la propia microplanificación identifica una serie de insumos y recursos que son necesarios para poder llegar a la población. También se requieren lineamientos y normas claras que se adapten tanto al contexto nacional, pero pues en la microplanificación que también tenga un correlato en esa realidad local y que se llegue a esa implementación de esos lineamientos en el nivel local. Una integración con actividades de
vacunación dentro de la APS, que participe el personal sanitario, también los actores locales y los líderes locales que permiten, digamos, y facilitan el acceso de la población y la confianza también tanto en las vacunas como en los servicios de salud, que en el marco también de una comunicación estratégica resulta siendo muy relevante. Pues hay una serie ya de desarrollos que están centralizados en la página de la OPS, del SIM, y es precisamente pues las presentaciones, la propia guía y las herramientas acompañantes eh, que tenemos disponibles. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la presentación. A la audiencia le sugiero que vayan ahí anotando sus preguntas para que durante la plenaria podamos responderlas. Y sin más, Carlos Castañeda, te pido si puedes dejar de compartir la pantalla y le pasamos la palabra a Carlos Torres. Gracias, Marcela. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien en modo presentación? Sí, Perfecto. Ok, entonces rápidamente y en seguimiento a lo que Carlos estaba presentando, un poco cuáles son los avances que tenemos en la cooperación técnica a nivel regional en la implementación, obviamente, de esta herramienta. Referirme rápidamente a cuál es la estrategia que estamos utilizando para la implementación con los países, los avances que hay a nivel regional y cuáles son los desafíos y próximos pasos en relación a este tema. Decirles que la implementación la estamos haciendo básicamente en tres etapas, en tres fases, con los países. Una primera que es un trabajo que lo desarrollamos básicamente de manera virtual, en donde nos interesa contextualizar el país, saber un poco los niveles de gestión, cómo es el flujo de información, cuáles son las tácticas de vacunación que utilizan en el país, la población objetivo, cuáles son las necesidades que tienen en cuanto a variables determinadas o qué es lo que quieren de pronto mejorar en el desempeño del programa, a veces niños cero dosis, a veces el seguimiento, lograr mayor homogeneidad, buscar un poco cuáles son los elementos claves en cada caso y se crea un plan de trabajo. Eso puede durar 2 a 3 semanas. Este proceso, como les digo, se establece a través de reuniones que tenemos virtualmente con los equipos de salud. Ya posteriormente, con todos esos elementos, se adapta la herramienta y también se continúan con reuniones virtuales para ver si las adecuaciones que se están haciendo a la herramienta son las que requeridas por el país y se prueba esa herramienta a través de una prueba piloto en algún establecimiento de salud. Eso ya hacen desde el nivel nacional o desde el nivel regional, van hasta los niveles locales para probar la herramienta y ver realmente cómo fluye la información. Y en función a eso, se avanza en el proceso. Ya en la segunda fase, que es más presencial, por lo general apoyamos desde la sede a los países con los talleres de implementación, primero seguramente capacitando a los facilitadores para luego trasladar esa capacitación al nivel local. Y en ese punto es muy importante porque hemos visto que de pronto hay algunos elementos que se deben reforzar en el nivel local, sobre todo con el recambio continuo que hay de trabajadores de salud y demás. Es muy importante reforzar algunos elementos que son claves y básicos dentro del programa de inmunización, desde cómo se halla una cobertura, cuáles son los indicadores de acceso, indicadores de justamente de seguimiento, tasas de deserción, no solamente cómo se hallan, digamos, cómo se calculan estos indicadores, sino más bien cómo se interpretan o cómo se deben interpretar y sobre todo, más allá de la interpretación, qué acciones requieren de nosotros. Entonces, en esta fase de capacitación se revisan todos esos elementos y ya se empieza a trabajar específicamente en la implementación de la herramienta en el nivel local
con estos talleres no son teóricos, puramente teóricos, sino que ya directamente se empieza a poblar, digamos, las herramientas para que se vea el funcionamiento. Y esa implementación puede ser, a veces en algunos países tenemos implementaciones que van por departamentos, provincias o estados priorizados y en otros que son ya a nivel nacional de entrada. La tercera y última fase, digamos, de implementación tiene que ver con el monitoreo. Y la herramienta nos permite avanzar en este proceso. Obviamente la supervisión es clave. Este ya es esta fase normalmente la hacemos a distancia, aunque también si es que el país nos pide para ampliar, por ejemplo, hacia otros territorios o buscar una readaptación de la herramienta, también podemos combinar nuevamente con visitas a los países para recabar las lecciones aprendidas, las limitaciones que están teniendo y por sobre todo ver cuáles son las buenas prácticas como para poder eso llevar, digamos, a todo el país. Se analizan los resultados un poco con base a cómo la herramienta se va alimentando en el día a día y finalmente se planifica para el futuro, es decir, mirar qué ajustes se debe realizar a la herramienta para poder cumplir mejor con los objetivos que pretende el país. Los avances que tenemos en la región, bueno, ahí ustedes pueden ver en verde los países que ya tienen implementada la herramienta, como les dije, en algunos casos solamente en algunas regiones, digamos, priorizadas, en otros casos ya a nivel nacional, tal vez en algunos casos iniciaron con algunos departamentos, provincias priorizados y luego lo extendieron. Ecuador, que está en un verde más claro, simplemente porque en Ecuador tuvimos un ejercicio muy interesante que permitió adaptar la herramienta que tenía el país a estos cuatro pasos que nos mostraba anteriormente Carlos. Aprovecho para señalar que la guía, que ya está finalizada, está escrita, está en fase de edición en este momento y esperamos que en el primer trimestre del próximo año podamos compartir ya la publicación de la guía con todos los países. No obstante, en todo este proceso nosotros vamos acompañando para poder cumplir, digamos, todas esas fases, ¿verdad? Otro ejercicio que realmente resultó muy positivo para nosotros desde la región fue el de San Vincent y las Granadinas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las islas del Caribe que los territorios de pronto continentales y realmente nos permitió adaptar esa herramienta y ver que realmente puede ser útil también para los países del Caribe. Adicionalmente a la rutina, trabajamos también en campañas y específicamente en Paraguay y México que tienen planificada su campaña de vacunación de sarampión, rubeola el próximo año. Ya iniciaron entre octubre, noviembre y diciembre incluso de este año con los ejercicios de microplanificación y en Colombia que nos va a presentar un poco su experiencia en lo que se refiere a la microplanificación de respuesta a brote específicamente de fiebre amarilla y ahora están probando también la herramienta para tosferina. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para esta microplanificación? Primero, necesitamos estandarizar la herramienta y que esté normatizada desde el nivel nacional. Eh, es una herramienta que sirve para las unidades de salud, pero a nivel nacional debe estar estandarizada para que se puedan evaluar todos de la misma manera y que pueda su aplicación sea universal, digamos, a nivel nacional. El mejoramiento gradual, obviamente, del denominador poblacional, en la medida en que la herramienta se vaya posicionando a nivel local, se mejoran esos indicadores. Sabemos de que uno de los desafíos que tenemos es el denominador y cuando eso lo aterrizamos a nivel de las unidades de salud, todavía el desafío es mucho mayor para saber realmente qué población vive en cada uno de los territorios. El reconocimiento, sobre todo del territorio que le compete, también ha sido un desafío muy importante, hasta dónde están los límites de cada área de salud y qué población vive en ella. Pero de nuevo, en la medida en que vamos implementando esto, se va ajustando. Eh, lo otro es pasar del Excel a soluciones digitales que sean más ágiles, que permitan interconectar, ojalá, los sistemas de información con esta herramienta y facilitar, obviamente, su uso, ¿verdad? Permitiendo de que los niveles locales puedan, de alguna manera, ver una herramienta mucho
más ágil, más flexible, de fácil gestión, ¿no? Y la capacitación y seguimiento de los microplanes en terrenos es súper clave, sobre todo para no solamente recoger las experiencias exitosas y los desafíos, sino ver también dónde tenemos que hacer mayor énfasis, por ejemplo, en capacitar el recurso humano o en dotar mayor número de recursos humanos, fortalecer la cadena de frío, ver qué elementos de logística hacen falta para poder lograr realmente el acceso a toda la población. Ya casi terminando, para ser sostenible la microplanificación es fundamental que la misma forme parte de las normas técnico-administrativas del país como una herramienta, nuevamente decíamos, estandarizada que permita al país medir de manera uniforme a todas las unidades de salud. Se consolide como un instrumento de trabajo cotidiano en el nivel local. Se necesita que el nivel local esté empoderado realmente de la herramienta y obviamente un seguimiento desde el nivel inmediato superior, sobre todo para capacitar, para fortalecer aquellos elementos que tienen oportunidad de mejora. Y por supuesto, es necesario que haya un involucramiento activo desde el nivel nacional, desde el nivel central, en todo el proceso de implementación. ¿Qué impacto esperamos? Que, como les decía, en algunos casos la herramienta se ha implementado a nivel nacional, quizás en estos casos, en estos países podamos en el primer año ver de que la herramienta se apruebe, se apropien los niveles locales y se fortalezcan las capacidades de las unidades de salud, de los trabajadores de las unidades de salud. Quizás recién en el segundo año vamos a empezar a evidenciar realmente los resultados. Eso tenemos que ser bien claros. La implementación de la herramienta no es la varita mágica necesariamente, pero sí definitivamente va a conducir a cambios, no solamente en cuanto a cobertura, sino a la dinámica de trabajo, y eso es lo más importante. Y ya en aquellos países que están haciendo, digamos, la adopción de la herramienta en forma escalonada, puede que estos resultados se vean, digamos, un poco más a largo plazo, pero va a depender mucho del ritmo de implementación que tengan y sobre todo cómo se van consolidando las fases, cómo se va haciendo ese acompañamiento a los niveles locales. Y de nuevo, el mensaje claro con esto en microplanificación es que cada vacuna llegue a cada persona en cada lugar. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias por las presentaciones. Nuevamente, vayan ahí anotando sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en la sección de preguntas frecuentes, así que las vamos a revisar después de las presentaciones de países, si les parece bien. ¿Sí? Ok, entonces vamos ahora a ver cómo funcionó, ¿verdad? Desde lo teórico a lo práctico. Entonces vamos a partir con la experiencia del equipo de Guatemala. Invitamos a la licenciada Sandy Cano a que nos presente la experiencia del uso de microplanificación para la rutina. Gracias, muy buenos días. En un momento voy a compartir mi pantalla. Me indican, por favor, cuando la puedan visualizar. Ya estamos viendo. Ya está. Perfecto. Buenos días, es un gusto poder estar acá, poder tener esta invitación a compartirle la experiencia que hemos tenido como Guatemala en la implementación de la microplanificación en la vacunación de rutina. Quiero comentarles que este proceso inició en los meses de febrero y marzo de este año, en cuando el programa ha tenido diversas reuniones, ¿verdad?, con el equipo de OPS Guatemala y en donde se manifestó el interés de poder implementar esta herramienta a nivel nacional. Esto porque en el país anteriormente la microplanificación era utilizada en contextos de campañas, específicamente de sarampión rubiola, de poliomielitis. Entonces, poder utilizar
esta herramienta en una planificación de rutina, pues generaba una oportunidad, ¿verdad?, para extender la aplicación de vacunación en todo el territorio nacional. Para iniciar este proceso, en el mes de marzo, el programa junto con el apoyo de OPS se realizó un ejercicio como de manera de pilotaje en una de nuestras direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud, específicamente en el Distrito Municipal de Misco. Acá, en este servicio, se realizó un ejercicio pilotaje en el cual se llevó a la práctica la aplicación de la herramienta y de esta misma aplicación con datos reales y realizándola in situ en un servicio, pues salieron sugerencias para adaptar la herramienta, ¿verdad?, al contexto de nuestro país. Es importante también mencionarles acá que todo el apoyo que nosotros hemos tenido por parte de OPS ha sido en pro de mejorar la herramienta adaptándola a nuestro contexto nacional. Durante el mes de junio se llevó a cabo un taller de actualización de los lineamientos y planificación de vacunación. Este taller estaba dirigido a los 29 responsables del programa de inmunizaciones en nuestras direcciones departamentales. Específicamente este taller incluyó un espacio, ¿verdad?, en donde se hablara sobre el abordaje, el concepto, la importancia y la aplicación de la microplanificación en actividades de vacunación de rutina. Este espacio nos permitió introducir el tema de la microplanificación a nivel nacional y de acá partimos iniciando y socializando a todas las direcciones que se contaba con una herramienta que nos iba a permitir fortalecer las actividades que se venían realizando y que posteriormente se iba a socializar con toda la red de servicios. Fue en el mes de julio del mismo año en donde se inició la planificación para la preparación de los talleres, en donde se iba a socializar la herramienta y, por supuesto, a implementarla a nivel nacional. Considerando que aproximadamente tenemos un total de 371 distritos municipales de salud, pues nuestro objetivo era socializar a nivel de toda Guatemala y de todos los servicios esta herramienta, pues la logística, ¿verdad?, iba a llevar un poco más de tiempo. Por eso la planificación tenía que ser detallada, ¿verdad? Esto porque es importante resaltar que era la primera vez que a nivel nacional se iban a invitar y se iban a reunir a los 371 representantes de los distritos municipales de salud, quienes iban a tener participación en el mismo. Otro dato importante de comentarles era que en este ejercicio lo que buscábamos era que se contaran con datos reales y locales de cada distrito municipal. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Lo que buscábamos, pues era también que los servicios de salud contaran con los datos más actualizados que tuvieran para que el ejercicio que se realizara fuera lo más atinado y aterrizado a su contexto local. Toda la planificación, pues, fue en apoyo con OPS Guatemala. También se realizaron algunos seminarios virtuales, ¿verdad? En donde se reunió a los 29 responsables de las direcciones departamentales de servicios de salud de nuestro país, en donde se dieron detalles, ¿verdad? Y se discutieron y analizaron los datos que iban a ser claves y necesarios para que cada distrito municipal de salud pudiera traerlos. Es importante contextualizarlos a ustedes un poco que en Guatemala nosotros tenemos 29 direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud y que de estas 29 direcciones desprenden 371 distritos municipales que son quienes participaron en este taller. Durante el mes de agosto, específicamente en los días 6 y 7, se realizó un primer taller de implementación a nivel nacional. Este taller tenía como objetivo la formación de facilitadores que posteriormente nos iban a apoyar para la réplica y la socialización de la herramienta de microplanificación a los distritos municipales de salud. Para este taller fueron invitados un encargado del programa de inmunizaciones y un epidemiólogo. Es importante mencionar que con la finalidad de buscar la integralidad en los equipos y la integralidad en el uso de la herramienta,
fueron convocados los epidemiólogos considerando, ¿verdad?, que dentro de la herramienta también se tiene el monitoreo de los indicadores de vigilancia y hay específicamente un análisis de riesgo que realizar. Durante las fechas del 11 al 29 de agosto de este año, se realizaron 7 talleres de capacitación en los cuales se socializó toda la herramienta de microplanificación para posteriormente su implementación a nivel nacional. Para estos talleres, que fueron 7 de manera simultánea, estuvieron convocados los 29 responsables de las DRIS y los 371 responsables de los distritos municipales de salud. ¿Quiénes eran las figuras que estaban en los talleres? Pues el encargado del programa de inmunizaciones, el epidemiólogo de cada DRIS y un responsable de inmunizaciones de cada distrito municipal de salud. Es importante mencionarles acá que durante estos talleres los participantes llenaron la herramienta de microplanificación con datos locales y reales. Esto nos permitió fortalecer sus conocimientos técnicos, consolidar los ajustes necesarios para garantizar una implementación efectiva de la herramienta a nivel nacional. Como ustedes pueden ver en las imágenes, para todo este apoyo logístico, pues nos estuvo respaldando mucho OPS de Guatemala y también OPS regional. De esta manera fue que se concluyeron estos 7 talleres de capacitación, que fue un trabajo arduo. Ustedes podrán imaginar tener a tantas personas acá y llevar a cabo toda esta logística, pues sí requiere pues una logística y una coordinación muy importante. ¿Cuál es el proceso en el que nos encontramos actualmente en Guatemala para la implementación de esta microplanificación? Durante el mes de septiembre y octubre se elaboró con el apoyo técnico de OPS Guatemala un documento que contenía el plan de actividades, el monitoreo y el seguimiento de la herramienta de microplanificación de rutina. Es importante mencionarles que para nosotros este plan es fundamental. Nos establece una hoja de ruta de qué vamos a dar continuidad, ¿verdad? Y cómo vamos a garantizar el uso sistemático, la calidad de los datos y la continuidad en el proceso de microplanificación en cada uno de los distritos municipales de salud. También nos orienta este plan sobre las acciones de acompañamiento técnico que debemos de hacer desde un nivel central o desde un nivel departamental, ¿verdad? Para la toma de decisiones basadas en evidencia y sobre todo asegurar la microplanificación para que ésta se integre de manera efectiva en la gestión operativa que realizan cada uno de los servicios de salud en el tema de vacunación. Dentro de las actividades para el monitoreo y seguimiento de la implementación, la primerita que hicimos fue la elaboración y el envío de un oficio a las direcciones departamentales de redes integradas de servicios de salud, en donde se estableció, ¿verdad?, que posterior a los talleres recibidos se compartía la herramienta para que ellos pudieran utilizarla, ¿verdad?, y darle continuidad a su llenado. Y esto nos iba a permitir el segundo paso, que eran los ajustes de la herramienta, que aún nos encontramos en este proceso con apoyo de OPS. Cada distrito municipal de salud está realizando el llenado de la herramienta y nos envían los aportes que ellos consideren necesarios, que es importante que se le realicen de ajustes a esta herramienta. Uno de los próximos pasos también es la creación de un tablero nacional que nos va a permitir consolidar automáticamente la información desde los distritos municipales hasta la parte del nivel central. Esto también nos va a permitir, ¿verdad?, que podamos visualizar en un tiempo real toda la información que los propios distritos municipales de salud están llenando. También va a fortalecer las capacidades del nivel central de los distritos municipales de las direcciones departamentales para agilizar o permitir un monitoreo que nos permita visualizar avances, detectar rezagos, tomar decisiones oportunas y orientar las acciones de acompañamiento que necesita el personal de nuestros distritos municipales de salud. También se consideró importante el reforzamiento, anual para el uso y análisis de la herramienta. Esto
a través de unos webinarios virtuales, ¿verdad? Y es importante y lo enfatizamos nosotros acá porque en Guatemala nosotros sí presentamos una alta rotación de recurso humano. Entonces, a través de estos webinarios, nosotros estamos garantizando un espacio que facilite identificar brechas, comparar avances entre distritos, priorizar intervenciones, orientar acciones y sobre todo capacitar a este personal de una forma continua, ¿verdad? Que está utilizando esta herramienta. El análisis mensual de los resultados, pues nos va a permitir a través de la revisión de la microplanificación, ¿verdad? La transformación de los datos en decisiones concretas. El monitoreo de campo nos va a permitir desde la parte de un nivel central, desde la parte de una dirección departamental, verificar qué servicios de salud requieren una asistencia técnica y mejorar la calidad de los datos, fortalecer las capacidades locales y asegurar que la microplanificación se traduzca en mejoras reales para el servicio. Algo muy importante que se ha considerado es la integración en los lineamientos de esta herramienta de microplanificación. Consideramos relevante que al integrar la herramienta de microplanificación a nuestra normativa como Programa Nacional de Inmunizaciones, estaremos teniendo una mejor institucionalización de la herramienta, por lo tanto, una mejor aceptabilidad y definitivamente esto se va a traducir, ¿verdad?, a una coherencia que va alineada a nuestra normativa, estandarización de procesos, ¿verdad?, y fortalecer la gobernanza del programa a nivel nacional. ¿Qué oportunidades tenemos de mejora para la herramienta? Bueno, es importante, como les comentaba hace un momento, que los distritos municipales de salud nos están realimentando con aquellos ajustes, ¿verdad? Que ellos están evidenciando de mejora para la herramienta. En apoyo con OPS Guatemala, ¿verdad? Se están trasladando las observaciones que cada distrito municipal de salud ha tenido, dentro de las cuales les podría mencionar que la herramienta tiene algunas pestañas que son para la ejecución de tácticas, ¿verdad? Específicamente los servicios de salud nos han pedido que estas pestañas se amplíe un espacio para 12 visitas, ya que hay distritos municipales que realizan visitas muy concurrentes a ciertas comunidades, ¿verdad? Y que se realizan intervenciones extramuro cada mes. Por lo tanto, ellos desearían que estas actividades estén documentadas dentro de la herramienta. También se está considerando agregar entre los biológicos la vacuna contra la influenza solo para personas mayores de 60 años, de tal manera que esto puede ser considerada como un indicador para todo el ciclo de vida. Y hay otros ajustes, ¿verdad?, que se nos han ido sumando en las últimas semanas, que va a ser importante, pues, que con el apoyo de OPS nosotros podamos también seguir avanzando para que ellos de igual forma con OPS regional pues puedan ir viendo esto. Es importante también comentarles que hay dificultad para detectar errores del llenado, los cuales pueden desconfigurar otras pestañas de la herramienta. También se informó esto a los distritos municipales, ¿verdad? Y algo muy importante también es la transición deseable hacia un software en lugar de un Excel de la herramienta. El Excel, pues definitivamente nos ha apoyado a lo largo de muchos años, ¿verdad? Pero hay que mencionar que el Excel no permite validar de una forma robusta la información que se ha ingresado, ni bloquear inconsistencias, ¿verdad? O algunas otras pestañas que puedan afectar resultados finales. Lo ideal es de que la herramienta pueda evolucionar hacia un software que nos permita validaciones automáticas, que nos permita tener campos protegidos, carga estructurada de datos y generación dinámica de reportes. Lo voy a mencionar por acá si en algún momento OPS pudiera pues brindarnos un apoyo para el desarrollo de algún software, lo agradeceríamos mucho. Sabemos que esto pues lleva un poco de tiempo, pero que sin lugar a duda va a ser muy importante, ¿verdad? Que también lo podamos tener. Y por último, quisiera Disculpa, terminar estamos súper bien. mostrándoles, Dale, muchas dale. gracias, mostrándoles un video de la documentación que estamos teniendo respecto al tema de microplanificación en nuestro país. Entonces, ahora les voy a compartir el video. Han apoyado, ¿verdad? Nos han dado
A nivel de departamento hemos trabajado de la mano con OPS, que nos han dado la oportunidad para poder implementar muchas estrategias, específicamente la microplanificación, así como también insumos y recursos que ellos nos han apoyado, ¿verdad? Nos han dado para poder mejorar lo que es el programa de inmunizaciones. La microplanificación tiene esa ventaja. Cuando nosotros ingresamos todos los riesgos que tiene la comunidad, automáticamente nos prioriza. En esta ocasión, pues nos priorizó comunidades que nosotros ni siquiera imaginábamos que iban a estar en tal riesgo. Como OPS, nuestro objetivo es brindar apoyo técnico y fortalecer las capacidades del personal de salud a nivel local para el uso de la herramienta de microplanificación para actividades de vacunación de rutina. Tenemos poblaciones de renacidos vivos, menores de 2 años, menores de 3, de 4 y de 5, y manejemos cuadernillos por años. Entonces, dependiendo cómo vayan llegando las señoras con la táctica de hacer concentraciones, nosotros realizamos lo que son listados de niños pendientes de vacunas, suplementación, peso y talla, y gracias a esos listados nosotros tenemos ya ubicados a las familias para ir a hacer la búsqueda de los niños y lograr la cobertura en acompañamiento de los líderes comunitarios en salud. Uno como representante legal de la comunidad se siente agradecido, ¿va? Porque realmente hay que ir al puesto de salud cuando se siente un poco mal con gripe, con dolor de cuerpo, todo eso se siente. Pues invitamos a toda la población, específicamente para que llegue a cada uno de los servicios que se encuentre, para poder vacunar a cada uno de sus niños y decirles, ¿verdad?, que es esencial que los niños se vacunen, que los niños se inmunicen, porque mediante ello vamos a prevenir muchas enfermedades, y que gracias pues al Ministerio de Salud junto a la OPS podemos nosotros darle esta oportunidad a cada uno de estos niños para que sean vacunados. He vacunado a todos mis hijos desde el primero y hasta esto, porque como le digo, es importante, ¿va?, que uno vaya hacia el puesto de salud, que uno participa a eso. La importancia es que para que no se enferman, y a veces viene la enfermedad, y por eso la protección para ellos. Invitamos a toda la población a que llegue a estos servicios de salud más cercanos. Muchas gracias, Sandy, por reflejar todo el trabajo que se está haciendo en Guatemala en términos de microplanificación de rutina y cómo eso ayuda a las poblaciones. Así que felicitaciones y muchas gracias por compartir esta experiencia. Bueno, Pablo, te paso la palabra. Pablo nos va a contar la experiencia de Paraguay en el uso de la herramienta de microplanificación para campaña. Sí, muy buenos días para todos. Si me confirman si se puede apreciar la pantalla. Ponla ahí está, perfecto. Voy a minimizar un poquito aquí. Ahí está. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los colegas presentes. Quisiéramos presentar un poquito la experiencia en el uso de la herramienta de la microplanificación para la campaña de seguimiento contra el sarampión y la rubéola, hecho en Paraguay previsto para el año 2026, para el mes de marzo del año venidero, en donde tendremos nuestra campaña nacional de vacunación de seguimiento contra el sarampión y la rubéola. Básicamente en el contenido tenemos los antecedentes, los aspectos legales de la microplanificación, la metodología y cuáles son los próximos pasos a dar continuidad a todo este proceso. En cuanto a la información geográfica, demográfica y socioeconómica del país, podemos mencionar que tenemos 18 regiones sanitarias o 18 departamentos a nivel país, un número total de 263 municipios o distritos distribuidos en todo el territorio nacional, una población total asignada por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2025 de 6.372.623 habitantes, una población de 1 a 5 años, que es nuestra población meta para la campaña venidera, de 496.293 niños, una población rural 2022 que va por encima de los 1.800.000 personas, un número total de establecimientos es 1.415 y un número total de puestos de vacunación de 1.346 distribuidos en todo el territorio nacional.
En cuanto al antecedente, es importante mencionar que en el año 1980 se crea el programa de inmunizaciones en el Paraguay, y a partir del año 94 el Paraguay se suma al objetivo regional de eliminación del sarampión. En el año 98 tenemos nuestra primera campaña nacional de eliminación del sarampión en menores de 15 años, y el último caso endémico de sarampión se desarrolló, lo tuvimos en ese año. Para el año 2005 tuvimos nuestra campaña nacional para la eliminación de la rubéola y el síndrome de rubéola congénita para población de 5 a 39 años de edad, y fue el año donde tuvimos el último caso endémico de rubéola. En el año 2016 hemos recibido la certificación de eliminación del sarampión, y para el año 2021 tuvimos nuestra campaña de vacunación de seguimiento contra el sarampión y la rubéola, y en este año 2025 estamos planificando en nuestra campaña de vacunación de seguimiento para el sarampión y la rubéola para el año 2026. Queremos desarrollarla durante 8 semanas, iniciaría el 2 de marzo del año venidero y se extendería hasta el 25 de abril del año que va a ingresar. Para nuestra campaña de vacunación de seguimiento, primeramente hemos definido nuestra población meta, nuestra población objetivo a abordar, tener los lineamientos técnicos y operativos de nuestra campaña nacional de vacunación, tener nuestro manual para el vacunador y por sobre todo trabajar inicialmente la microplanificación de campaña de vacunación de seguimiento contra el sarampión y la rubéola en el Paraguay 2026. En cuanto a nuestra población objetivo, ya lo mencionamos, principalmente cerrar las brechas de inmunidad contra el sarampión y la rubéola en la población de 1 a 5 años para sostener justamente la eliminación del sarampión y la rubéola en todo el territorio nacional. Como le mencionamos anteriormente, queremos abordar al 100% de nuestros niños de 1 a 5 años de edad. Ya tenemos definida la presentación de la vacuna a utilizar, el alcance geográfico que va a ser a nivel nacional en todo el país, y el ámbito del tiempo que queremos abordar esta tarea son básicamente 8 semanas que les mencioné recientemente. En cuanto a los aspectos generales de la microplanificación, debemos entender que es muy importante la tenencia de este insumo básico para la planeación de todas las actividades que se centran en las necesidades de la población. Entender también de que la microplanificación se desarrolla inicia en el nivel local, no puede iniciar en un nivel regional, y por sobre todo para una campaña nacional de vacunación es sumamente importante identificar cuáles son las brechas, las barreras, la situación real de cada uno de los servicios de salud que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional, de manera a poder focalizar las actividades de vacunación según la condición de riesgo que justamente esta herramienta nos pueda brindar. Determinar también el uso eficiente de los recursos, el involucramiento de la comunidad y de los gobiernos locales. Es fundamental el hecho de que se sume el equipo de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, para poder generar justamente ese empoderamiento en el personal de salud, teniendo un plan de trabajo asequible, de manera a poder mejorar la equidad en la oferta de los servicios de salud. Es importante mencionar que justamente lo que hemos venido trabajando con nuestros 263 municipios en todo el territorio nacional es justamente el hecho de abordar la etapa del análisis de la situación y la programación como pautas fundamentales para el antes de justamente una campaña nacional de vacunación. Ya el durante tendremos la etapa del seguimiento, donde tendremos los monitoreos administrativos y los monitoreos rápidos vacunados, y finalmente al culminar la campaña nacional de vacunación, la etapa ya de evaluación de todo el proceso que se ha desarrollado. En cuanto a la metodología, es importante resaltar de que es fundamental el hecho de adaptar la herramienta de OPS al contexto nacional. Es importante identificar que la realidad de cada uno de los países es bastante distinta, y es por eso fundamental el hecho de antes de poder mostrar esta información a los niveles locales, distritales y regionales, el hecho de poder adaptar justamente la herramienta a la realidad local del país. Realización de una prueba piloto, es fundamental eso, de manera a poder obtener poder identificar justamente la realidad de la herramienta en los servicios, la socialización de la metodología con las autoridades nacionales y regionales. Sin el apoyo político nacional esto no va a ser posible. Por eso es fundamental el hecho de, una vez hecho la prueba piloto, el poder socializar justamente la metodología con nuestros actores nacionales que son nuestros referentes para la gobernanza a nivel país. Y la priorización de las regiones sanitarias. Es importante priorizar las actividades de vacunación, y esto iniciamos con la priorización de las regiones sanitarias a las que daremos mayor énfasis para el abordaje de toda la tarea que queremos desempeñar, por el hecho de que el nivel nacional
tiene la posibilidad de realizar el apoyo y el seguimiento constante a todas las regiones sanitarias del país. Sin embargo, bien sabemos que son algunas las regiones sanitarias que realmente mueven el tablero en cuanto a la cobertura de vacunación de nuestro país. Y la implementación de los talleres por servicio de salud. O sea, es sumamente importante el hecho de poder acercarnos, sentarnos, conversar, hacerlos partícipes a los niveles locales del desarrollo de esta información, por sobre todo que ellos manipulen, que puedan ingresar los datos, extraer la información, analizarla de manera personal. O sea, dando un taller solamente teórico, esto no va a ser posible. Entonces, en cuanto a la priorización de regiones sanitarias, las regiones sanitarias de color rojo y de color naranja son aquellas regiones sanitarias que representan básicamente entre el 70 y el 80% de la población meta a abordar en nuestra campaña nacional de vacunación de seguimiento. Es por eso sumamente importante el poder identificar cuáles son aquellas regiones que realmente para nosotros suman en número y suman por sobre todo en cobertura para el abordaje de la población objetivo que está distribuida en esos microterritorios. Hemos realizado un taller nacional, 19 talleres regionales, han sido un total de 66 eventos de talleres con la participación de básicamente más de 2.380 funcionarios de salud, y no solo del área de vacunación, de todos los servicios, distritos que están distribuidos en el país. En cuanto a los temas tratados en los talleres, se han socializado los lineamientos técnicos operativos de la campaña nacional de vacunación de seguimiento, se han realizado ejercicios de fijación. Es fundamental el hecho de poder eh, entender nosotros y observar justamente si el equipo local está comprendiendo la información que estamos bajando. Es por eso fundamental bajar ejercicios de fijación para poder abordar distintos escenarios que se puedan presentar en el terreno, en la realidad, para cada uno de los compañeros que están distribuidos por los servicios, tener claro cuál es el lineamiento de la microplanificación y la socialización de la herramienta justamente para todos ellos. Se han realizado 16 talleres presenciales, uno virtual hecho por el Programa Amplio de Inmunizaciones, y también hemos generado la posibilidad de que las regiones sanitarias se hagan parte, se apropien de justamente estos talleres de microplanificación de campaña, y hemos tenido 2 regiones sanitarias que se han sumado justamente a poder ellos mismos abordar la información y la bajada de la misma a todos sus servicios de salud. En cuanto al número de participantes, bueno, fueron convocados los jefes PAI regionales, los jefes PAI distritales y los encargados PAI de los servicios de salud. Es cierto, perdón, es cierto que también es fundamental el hecho de que, y es lo que hemos bajado en los talleres, el hecho de que la responsabilidad no recae solamente en una persona en un servicio de salud, sino que recae en todo el equipo de trabajo que está disponible en el mismo. Aquí algunas imágenes de los talleres que fueron desarrollándose en el Departamento Central, que básicamente tiene el 50% de la población objetiva a abordar durante esta campaña. Capital del país, las regiones del interior, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro, identificar y justamente la bajada de información que siempre damos a los servicios es el hecho de que la microplanificación de campañas nos permite determinar, cuál es la mejor táctica de vacunación a ser utilizada, por el hecho de que históricamente una campaña de vacunación se relaciona a una actividad exclusiva de vacunación en terreno. Entonces, hemos conversado con los equipos locales la necesidad de no solamente orientar las actividades de vacunación a actividades de terreno. Hoy, teniendo un registro de vacunación electrónico, es sumamente más factible el poder abordar distintas otras tácticas de vacunación, y teniendo como punta de lanza, como se dice, nuestra vacunación en los hospitales y en nuestras instituciones educativas por microconcentración, de manera que estas sean las tácticas más efectivas para justamente poder abordar a la población objetivo. Tenemos también semanas para buscar a la población a través de nuestro registro nominal de vacunación, en donde tenemos identificados los contactos telefónicos de los padres, estos chicos que justamente se encuentran ya insertos dentro de nuestro registro nominal de vacunación, para poder instarlos a que los mismos se puedan acercar a nuestros vacunatorios. Y en cuanto a los próximos pasos, justamente el éxito de una buena microplanificación depende de apropiarnos de la herramienta, de darle seguimiento a la misma, y es justamente ese el paso más, o el desafío más complicado, el hecho de poder darle seguimiento y que el servicio de salud se sienta parte fundamental del proceso, se apropie de la herramienta y que nos pueda generar la información básica de la realidad que ellos tienen en cada uno de sus microterritorios.
En cuanto al seguimiento, estamos actualmente en el proceso de verificar la herramienta de microplanificación que nos han remitido los servicios de salud por parte del equipo de supervisión del programa ampliado de inmunizaciones, con el objeto de ajustar y puntualizar las acciones a ser abordadas durante todo este proceso. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. Gracias, Pablo. Súper interesante ahí cómo están planificando y organizando la siguiente campaña, que es un tremendo desafío, ¿verdad? Bueno, y ahora invito a Jacqueline Palacios de Colombia para que nos presente la experiencia de Colombia en el uso de microplanificación en respuesta a brotes. Jacqueline, ¿estás por ahí? Fernando González, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy y Jacqueline Hola, también. sí, Ahí está ya, Jacqueline. Adelante. es que no nos Súper, habían dado audio. Muchas gracias a los perfecto. compañeros. Entonces, Jacqueline, no sé si tienes una presentación para sí, compartir. Súper, si eh, nos compartes ahí la pantalla. Perdón, bueno, doctora Jacqueline, por favor, tendría que aceptar eh, pasar al rol de panelista para poder presentar. De otra manera, no podemos darle más que eh, el audio. ¿me podrías dar la... Ah, ok, Muchas gracias. Perdón, Marcela. No, no, tranquilo, súper, Ya está como panelista. Muchas gracias. súper. Entonces, Jacqueline, ve si puedes compartir la pantalla. sí, señora, muchos saludos a toda la región y vamos a posterior a explicar el proceso de la microplanificación en brote de fiebre amarilla. Súper. Jacqueline, no vemos todavía la pantalla. Estoy tratando de subirla Dale. en este instante, si me permiten. Ujú. Ahí se está compartiendo. Bueno, Perdón, no está en modo. Ahí sí, ahora estamos perfectos. Gracias, Jacqueline. bueno, muchas gracias, Marcelita. Bueno, quiero comentarles que esta es más la experiencia del Programa Ampliado de Inmunización de Colombia, del proceso de la gestión de microplanificación que hemos adecuado para el brote de fiebre amarilla, el cual está cruzando en nuestro territorio. Y para ello quiero contarles que habían elementos esenciales de la microplanificación que nos sirvió para poder dar respuesta a este cambio epidemiológico en el país. Uno de ellos es que era que teníamos lineamientos teóricos y lineamientos de vacunación presentes y esto nos ayudó en el proceso de organizar la microplanificación. El país tenía una microplanificación, unas herramientas y tenía ya previamente algunos talleres abordados que nos facilitó el proceso de los gerentes del PAI para llevarlos en práctica con los equipos como ustedes están viendo en esta lámina. Y tercero, lograr coberturas de vacunación en una población vulnerable en pleno brote nacional. Para ello, el propósito, vuelve y retomo lo de mis antecesores, definitivamente es mirar y unificar los diferentes niveles de gestión para que nos unifiquemos desde el establecimiento de salud, desde el vacunatorio, desde el punto de vacunación en el proceso de microplanificación y alcanzar una meta que tiene un importante proceso en salud pública que es un control de brote. Para ello hubieron elementos esenciales en la microplanificación. Tuvimos que empezar en un plan consensuado, en verificar la herramienta de gestión y negociación que teníamos, en definir las metas, cuándo, en qué momento podríamos alcanzarlas, hacer un cronograma de los equipos técnicos vacunadores que estaban yendo al control de brote de manera diaria y también utilizar lecciones aprendidas en la región y en el país como fuente de información para nosotros. En el proceso de brote, que es lo que en nuestra exposición, pues se realizó desde el nivel local
partiendo de recursos que teníamos y qué otros recursos deberíamos crear. Por eso en este control de brote, viendo la dinámica que tenía el virus en la población, pues tomamos una metodología como barrido documentado con georreferenciación para poder activar las acciones de vacunación. Hicimos una implementación verificable en territorio, hicimos un monitoreo de actividades y ahí también hicimos un lineamiento de monitoreo para evaluar constantemente los procesos de vacunación. ¿Cuál es el objeto de tener una microplanificación en brote? Pues definitivamente controlarlo, disminuir la morbilidad y disminuir la mortalidad. Es así que en el país la microplanificación no puede ser centrada solamente en la IPS o en el sitio, el vacunatorio que va a hacer la vacunación, porque esto es un brote nacional y debemos determinar varias acciones con zonas priorizadas. Hay que unir el municipio, hay que unir el departamento y definitivamente al ser un brote nacional, el Estado colombiano tiene que abordar el tema. Es así que nuestro primer paso en nuestra microplanificación, ustedes están viendo nuestra lámina de la clave operativa, pues es planificar todas las acciones desde el nivel de actores en comunidad, obtener los recursos financieros sin complementar. Ustedes saben que una cosa es tener un plan de acción anual y otra cosa es tener un brote nacional, ubicar la población y estrategias de vacunación, partiendo de que tenemos un sinnúmero de diferencias en territorio, hacer cronogramas de vacunación y propulsar, no dejar atrás un monitoreo rápido de vacunación para podernos dar, pues, orientar a los equipos vacunadores. Viendo así, tuvimos tácticas intra y extramural, tuvimos documentos básicos como barridos documentados como tácticas de vacunación, brigadas de salud, también tuvimos jornadas de vacunación en colegios y el monitoreo fue esencial para buscar la población vacunada y no vacunada y determinar el riesgo. Les voy a presentar la clasificación de riesgo en el marco de resolución 691 del 2025, que ya les explicaré. Esta es la resolución marco de nuestro brote, pero el país hizo un consenso de verificar cuáles eran los municipios de alto riesgo y bajo riesgo. ¿Esto qué quería decir? Que teníamos que determinar con otros grupos de salud pública cuál era la circulación activa del virus, si habían casos humanos, episodios, municipios aledaños o un corredor epidemiológico. Ustedes van a ver en mi mapa el color rojo, que son los municipios que son determinados de alto riesgo y que eran una visión importante para el control de brote. Teníamos los siguientes en amarillo, ustedes lo están viendo, alto riesgo, 251 municipios en el país que no tenían casos activos, pero tenían todas las condiciones ambientales para la aparición de casos. Y el verde que ustedes están viendo son 719 municipios que no tienen condiciones actuales para el brote de virus, pero tenemos una alta circulación. Esto hace la primera parte de la microplanificación, que es analizar verdaderamente el comportamiento georreferencial y la circulación del brote. Para ello, hicimos todo un proceso de gobernanza en salud pública, verificamos desde un comité estratégico de salud, un puesto de mando unificado, empezamos a trabajar en circulares para organizar el plan de contingencia y respuesta territorial, así como nuevas directrices de vacunación de adultos mayores de 60 a 69 años, que nosotros no lo teníamos, y todas las acciones en cordillera que estábamos detectándonos y determinando el desplazamiento de estas comunidades y colocando la investigación, esos datos epidemiológicos en funcionamiento a la microplanificación y poder determinar que definitivamente la población de mayor riesgo era aquella que estaba dedicada a la agricultura, a acciones de agro y que estaban en sitios de evaluación de riesgo. Todo esto nos dio para una declaratoria de emergencia sanitaria que nos llevó a un proceso. Ahora puedo mostrarles que por cada microplanificación que se hizo para fiebre amarilla, tiene una diferenciación por
lugar y por sitio. Eso quiere decir, ¿se acuerdan las tres categorías? Cada una tiene unas acciones especiales. Algunas, como de muy alto riesgo, pues tienen población susceptible vacunando y se bajó la vacunación a los 9 meses de edad hasta mayores de 59 años y esto fue analizado conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud y con una colaboración magna de la Organización Mundial de la Salud, que implementamos en la micro, el bloqueo vacunal, el barrido documentado, la microplanificación como acciones de lograr una cobertura de vacunación y una vacunación masiva intersectorial donde tenemos sectores del país trabajando para lograr el proceso, la exigencia de carnet de vacunación y también aportar el ingreso a parques naturales. Esta es la de alto riesgo. Ustedes saben que también tiene ecoepidemiológicamente algunas determinantes que podemos tomar para el proceso en la micro y articulamos una vacunación masiva intersectorial y hablamos de bloqueo vacunal, pero con un puesto muy importante. No teníamos controles sanitarios, pero solicitud de la vacunación. Eso hace que la microplanificación por niveles sea diferencial. Y los de bajo riesgo son aquellos que no tienen las condiciones epidemiológicas, pero que pueden viajar, desplazarse, pueden entrar a zonas de riesgo y que definitivamente tienen que promulgar las acciones de microplanificación como todo el resto del país. Todo colombiano, ciudadano que vaya a estas zonas de alto o muy alto de riesgo, tienen que entrar en un proceso de vacunación y la microplanificación está así. En resumen, pues la información requerida para la preparación de microplanificación desde los diferentes niveles era evaluar la población objeto, mirar el barrido documentado, verificar el municipio o vereda en el riesgo de identificación de procesos de cuidadores o deteriorantes de la salud, armar mapas o croquis por vereda o por georreferenciación mínima y determinar cómo íbamos a llegar. Para ello se terminó, y esta es la fase inicial, qué talento humano deberíamos tomar, cuáles eran las tácticas de vacunación por territorio y por etnia, mirar en dónde más podíamos tener concentrada la población, las necesidades de transporte, la descripción de los residentes y aquellos migrantes que estaban llegando y verificar la lista de líderes locales que teníamos allí dentro y la lista de materiales, es decir, la microplanificación puesta a disposición de un control de brote nacional para poder hablar. Y como nos explicaron anteriormente, nosotros respondemos qué requerimos, qué debemos hacer y cuál es el producto que queremos lograr en 3 etapas: análisis de la situación, la programación y el seguimiento y el monitoreo, y cada uno tiene sus pasos y sus productos a los cuales hemos de llegar. Basados en eso, pues hicimos el análisis de situación que les presentamos, los mapas, verificamos las instituciones vacunadoras, el talento humano y qué era lo que queríamos llegar, que era el control de este brote. Para nosotros, el control del brote con la microplanificación estuvo dirigida a los pasos del barrido documentado y en buscar y identificar quiénes sí y quiénes no estaban vacunados y cuál era la manera de captarlos. Tanto es así que por el barrido documentado desplazamos los equipos hasta el nivel mínimo de vivienda, que era la vereda o los corregimientos, los sitios más difíciles de llegar, y dispusimos del talento humano a la cual deberíamos entrar, así como el vehículo para llegar. Tanto así que tenemos los mapas por cada uno de los sectores y veredas y sabemos en este momento qué población está sin o vacunada dentro del territorio. Para esto utilizamos herramientas adjuntas a la microplanificación para determinar por cada vivienda, por cada sector, qué población tenemos y cuál es el riesgo que
estamos presentando. La programación igual utiliza qué requerimos, qué debemos hacer y cuál es el producto. Un punto vital fue verificar qué edad y por eso les presenté cómo cambió la dinámica de gobernanza, verificando qué grupos deberíamos vacunar, el establecimiento de productividad y rendimiento de los grupos que estaban vacunando, las estrategias y todo ello para alcanzar una cobertura del 95%. Cada grupo tuvo su cronograma mensual o diario de actividades y tuvimos Jacqueline, líderes de vacunación en el territorio. Jacqueline, perdón que te interrumpa. Si puedes ir ya como cerrando Sí, ya la voy terminando, Gracias, exactamente, Marcela. Jacqueline. Entonces, los grupos, la microplanificación nos muestra la vacunación en entornos, en territorios, cómo deberíamos trabajar frente al proceso de organización. Y hicimos cada una de las cartografías de cada uno de los procesos pidiéndole a nuestros vacunadores la diferenciación de población. Tanto así que la supervisión que dice la microplanificación es básica para el buen resultado, el cumplimiento y la verificación y el acompañamiento de los líderes y también de las enfermeras y médicos que estaban haciendo el control de brote, presentar los avances de microplanificación y el posicionamiento en política, en la agenda política del gobierno local de la respuesta a brote. Estos son los verdaderos líderes de la microplanificación, son ellos los que planean, los que ejecutan, los que entran, los que trabajan con grupos étnicos y religiosos, los que no se dan a vencer para llegar. Tanto así que nuestra evaluación tiene un tablero de control de seguimiento de vacunación por cada municipio y por cada departamento, el cual verificamos semanalmente para poder determinar cuánto vamos, cuánto es la cobertura y qué hemos alcanzado. La evaluación es súper importante para mirar el desempeño, sobre todo cuando estamos en brote. La participación activa de los actores son los que nos dan a nosotros las acciones de vacunación y la articulación intersectorial. La comunicación de riesgo es vital para poder hacer el control y poder llevar esta información a cada uno de las comunidades que está y definitivamente lograr coberturas de vacunación, sea en el urbano, como ustedes están viendo la Comuna 2 de Ibagué, a llevarla a las veredas de cada uno de nuestros departamentos, hace que la microplanificación sea identificada por territorio y microterritorio como una urgencia y emergencia en brotes y que dé la respuesta. Hoy todos estamos trabajando para lograr controlar el brote de fiebre amarilla, el cual vamos por buen camino. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Gracias por la presentación y por la experiencia. Felicitaciones ahí que están haciendo un monitoreo súper cercano de la situación, así que y ahí están en el control de ese brote. Así que gracias, Jacqueline. Bueno, vamos a las preguntas que estuvieron haciendo los compañeros y que ya vi que estuvieron respondiendo algunas. Entonces, si quieren, les hago la pregunta y ahí, Carlos Torres, tú derivas ahí a quien corresponda que tenga que Seguro, responder. Marce. Gracias. Entonces, la primera pregunta es de Yanni Quinche, si es que la guía está disponible para consulta. Sí, creo que la respondí cuando Ah, presenté que estamos ya en la fase de edición y que esperamos que en el primer trimestre del próximo año podamos compartir con todos la publicación, ¿no? perfecto. La siguiente pregunta también es de Yanni y es si el nivel local es la base de la gestión de la microplanificación, ¿cuál supuesto debe cumplir ese nivel? Financiero, logístico, humano. Bueno, en realidad el nivel local sabemos que es la base de la microplanificación, sobre todo en los aspectos operativos, ¿verdad? A veces los recursos están, digamos, dependiendo de qué tan descentralizado esté el país, puede ser que lleguen hasta los niveles locales o subnacionales, pero en algunos casos están centralizados, ¿no? Entonces, con la microplanificación lo que se hace es que el nivel local debe planificar cómo poder optimizar los recursos que le va llegando, dependiendo obviamente si, de nuevo, si el país está centralizado o no, para mejorar ese acceso. Lo que hace es identificar justamente al territorio que debe cubrir, la población a la cual le debe dar cobertura
y ver con qué recursos cuenta para poder planificar en todo caso o identificar las brechas y en función a esas brechas poder ir cerrándolas con actores sociales locales o digamos en las instancias superiores, de nuevo dependiendo de la descentralización que tenga el país. Pero por lo menos van a identificar qué recursos tienen y cuáles son las necesidades que tienen. Perfecto, Carlos, gracias. Luego, bueno, dice Eliana Medina. Buenos días, muchas gracias por su excelente presentación y quizás ampliarlo a presentaciones porque han sido muy buenas. En caso de conflicto interno, ¿qué táctica es recomendable para vacunar? Bueno, entiendo conflicto interno que debe ser un tema de seguridad, ¿no? Ahí la recomendación es básicamente el nivel local. Acuérdense que la microplanificación justamente lo que hace es aterrizar la realidad nacional o del territorio, mejor dicho, en ese nivel local. No hay, digamos, una fórmula concreta. En algunos casos, y dependiendo obviamente de con qué sectores estamos conversando, es muy importante siempre identificar quiénes son los líderes o los voceros de esas localidades, de esas poblaciones, y ver cuál puede ser la mejor forma de abordaje, ¿verdad? A veces puede ser a través de un puesto fijo, a veces un casa a casa acompañado por un líder de la comunidad, a veces convocándolos al servicio de salud. Es decir, pueden haber diferentes situaciones. Lo más importante es identificar, y eso sí permite la herramienta de microplanificación, cuáles son los o quiénes son los actores sociales o líderes específicos de determinadas comunidades con quienes podemos hacer, digamos, ese trabajo previo de, de buscar la mejor forma del abordaje de esa comunidad. Y la verdad, los niveles locales conocen Exacto. súper bien sus territorios. Los Un- horarios, días que claro, son más recomendables y con quiénes hablar, ¿no? Ujú. sí. Bueno, Irene Melamed pregunta acá, dado que la microplanificación es una acción de predominancia local, ¿es posible que las desigualdades y diferencias locales, en los recursos en general, puede ser una barrera que sea necesario, sino eliminar, seguramente reducir o superar? Sí, lo que decíamos. Es muy importante y por eso uno de los elementos que yo he señalado como un gran desafío que tenemos es que en la medida que vamos implementando la microplanificación vamos entendiendo mejor la dinámica territorial, ¿verdad? Muchas veces parte de ese reconocimiento, y debemos decirlo, ¿verdad? De pronto hay o personal de salud nuevo que no conoce muy bien su territorio y no dimensiona realmente hasta dónde debe llegar. Entonces, una vez que se parte, se reconozca muy bien el territorio, las dificultades que hay para llegar a ellos y los recursos que son requeridos, es cuando realmente podemos identificar las brechas, pero también a veces no solamente las brechas, sino a veces recursos que sobran, ¿no? Porque también tenemos que estar atentos a eso, qué sé yo, tenemos una cámara en un nivel local en donde lo que tal vez con una nevera se pueda resolver, o hay más recursos humanos de los requeridos o menos, ¿verdad? Entonces, es muy importante sí hacer ese seguimiento, esa supervisión constante, como para poder identificar realmente dónde están las brechas y cómo podemos hacer una reasignación incluso de esos recursos como para, como bien lo dice en su exposición, no solamente para reducir, sino a veces también para eliminar esas diferencias, ¿no? Esa brecha. Súper. Solange, nuestra colega Solange Covey-Jackson también pregunta en inglés. Dice, ¿Is it relevant using both microplanning tools for Es routine and pertinente for utilizar campaign? ambas And how we herramientas de can merge the two? microplanificación y cómo Ok, se puede fusionar gracias esto. Solange por tu pregunta. Realmente nosotros desde la OPS recomendamos sí arrancar con la microplanificación de rutina para poder luego avanzar, digamos, con la de campañas cuando tengan planificada, como también la de respuesta a brote, como recién nos presentó Colombia. No obstante, Marcela, me gustaría que esto más bien lo respondan de pronto los colegas de Paraguay. Yo no sé si se le puede dar la palabra por ahí o a Luis, si está conectado Pablo, el país, Pablo, Pablo o Luis, ¿verdad? Que para que respondan esto porque ellos
implementaron básicamente primero la rutina y luego la campaña y las ventajas que pueda tener. Perfecto. Pablo, no sé, O Luis, si Luis, está disponible. Bueno, si no, dejamos pendiente esa pregunta para ir avanzando porque nos va quedando poquito claro, tiempo. perfecto. Em, la siguiente pregunta es de Juan Baldeón. Para determinar el riesgo en la etapa de microplanificación fase uno, ¿se debe evaluar mediante indicadores sociodemográficos y coberturas de vacunación? Los mismos cambian dependiendo del contexto de uso, esquema de vacunación, campaña o respuesta a brote. Muy importante esta pregunta y realmente este es uno de los ejercicios que hacemos en la etapa de previa, digamos, de adaptación de la herramienta, en donde son los países los que nos dicen cuáles pueden ser los criterios de riesgo. Y obviamente estos son diferentes, digamos, para una rutina en donde se mira todo el programa, que hay criterios que son, digamos, más genéricos para abordaje propiamente del programa de rutina. En cambio, ya cuando hablamos de una respuesta a brote, estos cambian porque depende mucho de la epidemiología de la enfermedad específica a la cual queremos atender. Igual para las campañas de seguimiento, ya son de pronto poblaciones bien específicas y también vacunas específicas dirigidas. Entonces, el análisis de riesgo va cambiando en función un poco a la estrategia de vacunación que se va a implementar, si va a ser rutina, campaña o respuesta a brote. Y de nuevo, estas variables las determina el país. O sea, son ellos los que nos permiten eh, dirigir, digamos, los criterios de riesgo y la herramienta lo que hace es, en función a esos criterios y a los puntajes que se le da a cada categoría, poder hacer esa Perfecto. priorización. Veo que Luis pidió la palabra, Sí. entonces creo que está listo para responder la pregunta anterior. Luis, Sí, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este webinario. Realmente muy interesante por el tema que estamos abordando. Y bueno, hoy podemos afirmar que la microplanificación de rutina no solamente mejora coberturas, transforma básicamente la forma de trabajar en los servicios y fortalece ese vínculo con la comunidad, especialmente en el primer nivel de atención. Estamos hablando aquí en nuestro país de las unidades de salud de la familia que sí tienen una población asignada, un territorio que tienen que trabajar. Entonces, este proceso no solamente ha mejorado la distribución de los recursos, sino también una comprensión mucho más profunda de las comunidades, de cuáles son las dinámicas demográficas, culturales y realmente poder identificar esas barreras de acceso a los servicios de salud. A nosotros particularmente nos ha ayudado a mejorar ahora las tasas de cobertura con la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. Podemos hablar de una mejora de más del 10% incluso. Y algo que veníamos trabajando, que es la tasa de deserción que estaba bastante alta, hemos disminuido esa tasa de deserción por debajo de 15% y hoy estamos manejando una deserción en torno a 8%. O sea que realmente la clave es esto, trabajar a nivel local, el compromiso del personal, que ellos se sientan acompañados realmente con herramientas que permitan planificar y por sobre todo monitorear estos indicadores que vamos evaluando, Carlos, Marcela. Entonces, eso podemos aportar aquí en la experiencia de Paraguay. Cambio. gracias Hugo. Y bueno, solo para los que no saben, Hugo es Luis, Luis, el Cusidad. Hugo Luis, bueno, Luis, Ah, Luis. conocido como es el jefe del programa de inmunizaciones de Paraguay. Eso. Tenemos tiempo para un par de preguntitas más para luego seguir con la agenda y Claro. así terminar en el tiempo. Em, Juan Valdeón también, desde su experiencia, ¿es mejor implementar la microplanificación a nivel local mediante fases o las 4 fases deben implementarse de forma simultánea a nivel local? Bueno, realmente la microplanificación, para que sea microplanificación, deben ser las 4 fases, por lo menos de la propuesta que estamos llevando hasta la evaluación, ¿no? Ahora, supongo que a eso se refiere, ¿no? En la primera fase, el análisis de situación, la segunda, la programación. En la tercera fase ya se hace el monitoreo de la implementación, cómo se va abordando, para que no sea
una microplanificación de cajón, como decimos. La tercera fase, que es básicamente el monitoreo, va viendo las acciones que se van ejecutando y el rendimiento que se está teniendo con eso. Y la última de evaluación, en donde se ve realmente si se mejoraron o no los indicadores, como recién nos estaba expresando Hugo Luis Sirat, ¿verdad? De Paraguay. Mirar un poco esos indicadores, cuál es el comportamiento y recoger, digamos, ese mejoramiento. ¿Para qué? Para poder avanzar hacia el año que viene, en el año que viene, con nuevas tácticas, ¿no? Acá hay una pregunta, pero esta vez no va dirigida a ti, Carlos, va dirigida a cualquiera de los expositores de países. Sandy, Pablo o Jacqueline, o bueno, Luis también si quiere responder. Leticia Márquez pregunta, hola, para los que compartieron experiencia, los denominadores locales, que yo sé que es un dolor de cabeza tanto a nivel nacional, me imagino a nivel local. Estos denominadores, lo más desagregado posible son los censales o de qué fuentes se obtienen. ¿Encontraron mucho sesgo con lo que se encuentra luego en el territorio? No sé ahí si alguien, uno de los tres, pueda contar su experiencia. Jacqueline. Pues Marcelita, mira que cuando en este brote teníamos pues los censos normales que puede tener cualquier territorio para poder salir, pero como esto es un control de brote, nos tocó salir a hacer censo casa a casa, verificar quién estaba vacunado y quién no, para poder evaluar las coberturas verdaderas en territorio. A nosotros nos tocó utilizar dos censos, el censo que tenía la alcaldía y evaluarlo y validarlo en territorio frente al brote. Gracias, Marce. Gracias, Jacqueline. No sé si Sandy o Pablo quieren contar su experiencia. Si no, solamente... Marce, Perdón. Dele. sí, Marce, mencionar que en relación al denominador poblacional es justamente un desafío muy importante el hecho de que cada servicio de salud de repente tiene un censo local, que ellos lo elaboran, que ellos lo trabajan anualmente, pero sin embargo cuando tenemos la proyección del Instituto Nacional de Estadística, bueno, ahí la diferencia es importante. Entonces, hay que entender que para Paraguay el Instituto Nacional de Estadística hace esa desagregación de la proyección poblacional en base a un censo realizado en el año 2022 hasta el nivel de distrito, no a nivel de servicio de salud. Claro. Entonces, ese es un desafío importante que justamente nos toca abordar. Cambio. Sí, y que en general los censos casi siempre van hasta nivel municipal, distrito y ya luego viene asignaciones del mismo territorio o bajo alguna metodología en específico, pero sí es un desafío. Bueno, Un comentario de Marta Orquera: en Argentina se implementa esto ya. Acá tenemos los agentes sociosanitarios que buscan y reclutan a las personas que no tienen sus vacunas o que viven en lugares alejados. Así que bueno, no se contó la experiencia de Argentina, pero es bueno saber que también se está implementando la microplanificación allá. Eh, Carlos, si te parece, y en honor al tiempo, quedaron algunas preguntas pendientes en el tintero. Quizás sí, al quizás momento de... vamos respondiendo, o sea, después ahí digamos, Cuando que se expliquen comparta todo el sí, sí, material, quizás también sí. tener esas preguntas que creo que son súper buenas, justamente porque son preguntas frecuentes que los países pueden tener al momento de implementar. Entonces creo que sería bueno como rescatarlas y responderlas para compartirlas con la audiencia. Así que, Solamente, perdón, Marcela, quería sí, hacer dale. una aclaración. Cuando yo hice la exposición, decía que bueno, cada una de las fases de implementación, ¿verdad? Desde la adaptación, luego la capacitación y luego ya cuando se hace todo el monitoreo, eh, que nosotros estamos apoyando llevan su tiempo, ¿verdad? A veces 1, 2, 3, 4 meses incluso. Sin embargo, cuando estamos hablando de una herramienta de brote, ese tiempo se reduce obviamente a 1 o 2 semanas porque tenemos que hacer efectiva la La respuesta microplanificación, sobre rápida. todo la respuesta, ¿verdad? Entonces, Claro. por eso es que instamos a los países a que inicien con la microplanificación de rutina, donde van a tener toda la información previa, van a reconocer sus territorios y ya es más fácil posteriormente a una microplanificación de campaña y o de respuesta a brote, que ojalá no tengamos
cada vez tengamos que implementar menos, ¿verdad? Más seguramente de rutina, algunas de campañas para puestas al día y ojalá muy Ninguna de dirigidas. brote. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos y también a los presentadores que hicieron tremendas presentaciones y que obviamente se las vamos a compartir. Entonces, siguiendo la pauta de la agenda que tenemos, quiero dar la palabra al doctor Hugo Rasuri, nuestro gerente adjunto del programa regional. Hugo, ¿estás por ahí? Ahí está. Estás Sí, en silencio. Ahí sí. aquí estoy, Marcela. No, y muchas Súper. gracias. En primer lugar, muchas gracias a Carlos y a ti por haber facilitado el- este webinario. No pude estar al principio. Entiendo que Carlos les dio las bienvenidas a todos ustedes, pero sí me pude unir a la mitad del webinario y he estado realmente disfrutando con mucho gusto el detalle y la calidad de cada una de las presentaciones, los comentarios y las preguntas, ¿no? Quería decir algunas cosas. Uno, traerles también el saludo del doctor Daniel Salas, el gerente ejecutivo de nuestro programa, quien por conflicto de agenda no ha podido estar acá, pero reitera su aprecio a todos los colegas acá presentes por el apoyo a las inmunizaciones en la región y en particular a este tipo de iniciativas que nosotros podemos plantear y apoyar, pero realmente los que hacen que vivan y que sean útiles en el terreno son ustedes los presentes, ¿no? Saludar a todos los colegas de los diferentes programas de inmunizaciones a nivel regional, nuestros colegas de las representaciones de OPS en cada uno de los países. También saludar a los colegas acá de Washington que se han conectado. También tenemos dentro del auditorio a algunos colegas de otras organizaciones como UNICEF que también están participando. Entonces creo que ha sido una reunión bastante interesante. Eh, Nosotros dentro como ustedes saben, dentro del esquema de cooperación que tenemos como programa especial de inmunización integral, apoyamos las diversas prioridades y estrategias que van en relación con las inmunizaciones, ¿no? Desde los temas relacionados con sistemas de información, con la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, pero en este caso, y concerniente a lo que nos une acá hoy día, el tema de cómo mejoramos las coberturas de inmunizaciones en la región y cómo hacemos más eficiente la llegada de esas vacunas a cada una de las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Y en ese sentido, metodologías como la microplanificación, entre otras que también apoyamos, son de mucha ayuda para poder realmente, como lo han mencionado muchas veces, identificar dónde están esas brechas, cómo se pueden maximizar mejor los recursos, en una dinámica que no solamente incorpora la experiencia, que sabemos que es muy rica a nivel de la región, sino que aborda el problema de una manera sistemática, basada en información y ordenada, ¿no? Y replicable en las diversas jurisdicciones, en los diversos niveles, como lo hemos dicho. Creo que rescato algunas cosas de las que se han mencionado, algunas de ellas la importancia de la adaptación de estas herramientas al nivel local. Creo que ha sido dicho muy fuerte y muy claro y realmente estamos trabajando con el equipo. Ayer justo conversaba con Carlos acerca de eso, en cómo realmente optimizar estas herramientas para que esa flexibilidad sea parte de la misma, ¿no? Considerando que estas herramientas tienen que aplicarse en diferentes contextos y con diferentes capacidades de dedicación, también de tiempo y de recursos humanos, ¿no? El otro tema que me gustaría mencionar, y creo que hay buenos ejemplos ya en la región y esperamos tener más, es el tema de cómo este tipo de metodologías se integran realmente a la dinámica del programa ampliado de inmunizaciones y se hacen sostenibles dentro de ellos, ¿no? Yo con el equipo, el doctor Salas también, insistimos mucho en que está muy bien tener experiencias puntuales y aprender mucho del apoyo intenso de
de desplegar una herramienta en un contexto, pero la meta real es que estas herramientas formen parte del trabajo constante y rutinario de cada uno de los países, ¿no? Entonces, creo que eso también ha sido rescatado de la experiencia de hoy. Finalmente, quisiera agradecer a los colegas de países que han presentado sus experiencias el día de hoy, a los colegas de Guatemala, de Colombia y de Paraguay, por colaborar con este esfuerzo de no solamente aprender en el contexto de nuestros propios países, sino también resaltar este espíritu que para nosotros es una guía en la Organización Panamericana de la Salud de la colaboración regional, ¿no? Cómo podemos nosotros como región apoyarnos y seguir mejorando hacia adelante. Muchas gracias nuevamente a todos los involucrados en este webinar y espero que haya sido del mayor provecho para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Y antes de irnos, Carlos, entiendo que van a hacer una solicitud bien especial. Carlos, si Sí, quieres, por favor a Carlos Castañeda y para Carlos que... Castañeda. Bueno, entonces sí, para cerrar, la idea es poderlos invitar a que diligencien, digamos, como parte de este proceso de fortalecimiento de la microplanificación en la región, poder, digamos, invitarlos a los diferentes programas de inmunización de la región y en todos sus niveles, eh, incluyendo el nivel local, donde nuevamente resulta siendo más relevante conocer este proceso, a responder esta encuesta sobre el uso y lecciones aprendidas del proceso de microplanificación en la región. Eh, es una, es una encuesta pues muy corta, menos de 15 minutos les tomará, donde podremos identificar precisamente cómo se ha venido usando la microplanificación, qué herramientas han usado, las de OPS o las propias, y sobre todo poder plantear una hoja de ruta sobre qué países o qué localidades en cada uno de los países estarían interesados en que OPS podamos pues, colaborarles con este apoyo en la microplanificación en los siguientes meses. Entonces, la encuesta está en este enlace que aparece en el código QR. También les enviaremos el enlace en extenso. Está en español, en inglés o inglés. Lo pueden seleccionar en la esquina superior derecha y como dije, son menos de 15 minutos donde nos colaborarán mucho para conocer esta situación. Ahora que les compartamos la grabación y todo eso, vamos a agregar entonces con este código QR como para que ustedes puedan ahí participar de esta encuesta que realmente va a ser muy importante. Y yo pido disculpas realmente a los países que han, yo sé que varios países que también han implementado la herramienta de pronto querían participar, pero bueno, a veces la dinámica y el tiempo no nos permite poder socializar. Sin embargo, vamos a estar muy atentos a seguir acompañando todo el proceso y sobre todo ese, ese intercambio que podamos hacer con ustedes a partir de la experiencia que van teniendo, los ajustes que tenemos que hacer a la herramienta, porque como siempre les digo a cada uno de los países con quienes empezamos esta tarea, esta herramienta es de ustedes. Es una herramienta que desde OPS estamos muy contentos de compartir con ustedes y lo que más queremos es que realmente permita mejorar esas coberturas, disminuir esas brechas y sobre todo lograr mayor equidad en la vacunación. Así es que muchísimas gracias a todos y bueno, estamos muy atentos y deseosos de seguir colaborando. Gracias. Gracias, Carlos, y a todos los presentadores, también gracias a los intérpretes y al equipo administrativo que siempre está apoyando los webinars, así que súper a tiempo. Sí, Les agradecemos a todos por su presencia y por compartir esta mañana con nosotros. gracias a todos. De verdad, muchas gracias. Saludos a todos. Bueno.